Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en las ideas de Aristóteles, específicamente sobre lenguaje y lógica. Vamos a explorar un poco el núcleo de el problema del lenguaje desde su perspectiva filosófica. Una figura inmensa, ¿no? Lo llamaban la primera enciclopedia del saber. Totalmente. Una figura clave. Su trabajo, prácticamente fundó la lógica como la entendemos en Occidente. Y hoy vamos a ver eso, ¿no? Cómo armó su sistema de razonamiento, cómo se metió en ese debate antiguo de si las palabras son naturales o acuerdos, convenciones. Exacto. ¿Y cómo todo eso resonó después? Claro, cómo sus ideas viajaron, se transformaron y todavía nos marcan hoy. La idea es seguir ese hilo, entender su impacto real. Perfecto. Arranquemos por ahí, por la lógica. Aristóteles, siglo IV a.C., un pensador que abarcó, casi todo. Pero se le considera el padre de la lógica formal, ¿verdad? Todo eso compilado en el Organon. ¿Qué fue lo tan revolucionario ahí? Principalmente la sistematización, o sea, darle una estructura formal al razonamiento deductivo, con el silogismo, el ejemplo típico que siempre se da. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Sí, el clásico. Claro, parece simple, pero fue, una herramienta potentísima. Permitió analizar si un argumento era válido o no, le dio una estructura al pensamiento como nunca antes. Fue un antes y un después. Entiendo. O sea, pasar de algo más intuitivo a una estructura que se puede analizar, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo estaba el otro gran tema, el lenguaje. La pregunta de si las palabras tienen una conexión natural con las cosas, como, no sé, el miau del gato, o si son solo acuerdos, convenciones sociales. Eso, naturaleza o convención. ¿Cómo separó Aristóteles ahí? Esa tensión ya venía de antes, ¿no? Physis versus nomos. Hoy la lingüística moderna va más por la convención, pero Aristóteles ofreció algo interesante. No es una conexión directa palabra-cosa. Ajá. Entonces... Propone que el puente es la mente, el pensamiento conceptual. El pensamiento como intermediario. ¿Cómo funcionaría eso? Mira, para él, nosotros percibimos la realidad, el mundo, y a partir de esa percepción formamos conceptos en la mente. Representaciones mentales, sí, el concepto de árbol, por ejemplo. Ok. Y son esos conceptos universales en la mente los que después asociamos con palabras concretas, que varían de idioma a idioma, claro. Tree, árbol, árbol. El lenguaje entonces expresa esos conceptos mentales. Y esos conceptos sí se refieren a la realidad. Tiene sentido. Y para organizar esos conceptos y entender cómo es la realidad, propone sus famosas categorías, ¿cierto? Sustancia, cantidad, cualidad. Suenan un poco abstractas. Sí, pueden sonar así, pero para él no eran solo una lista. Eran, las formas más básicas, más fundamentales en que la realidad es, y por lo tanto las formas fundamentales en que podemos pensar y hablar sobre esa realidad de forma coherente. O sea, como la estructura profunda de la realidad. Algo así, como si la realidad tuviera su propia gramática, y nuestro pensamiento y lenguaje intentan capturar esa gramática para poder describirla y entenderla. Son las estructuras del ser reflejadas en el pensar y el decir. Entendido. Entonces, lógica y lenguaje para Aristóteles van totalmente de la mano. Absolutamente ligados. La lógica le da orden al lenguaje para que pueda expresar razonamientos válidos y para que represente el pensamiento de forma clara, coherente, sobre esa realidad estructurada. Es un vínculo indisoluble en su filosofía. Y esta visión tan potente, ¿cómo siguió? Imagino que no se quedó ahí congelada. Para nada. Abrió debates que duraron siglos. Por ejemplo, en la Edad Media, explotó la famosa disputa sobre los universales, muy conectada con esto. Los universales, claro. Por un lado, tenías el realismo, muy influido por Aristóteles, ¿no? Pensadores como Tomás de Aquino decían que esos conceptos generales, como humanidad o justicia, tienen una existencia real, objetiva, más allá de las mentes individuales. Y por el otro lado, el nominalismo, con figuras como Guillermo de Ockham. Ellos decían, no, un momento. Esos universales son solo nombres, etiquetas que usamos para agrupar cosas parecidas.
Útiles, sí, pero sin existencia propia fuera del lenguaje o la mente. Una tensión que viene de Legos, entonces. Exacto. Y siguió. En la filosofía moderna, por ejemplo, el racionalismo de Descartes tendía a ver el lenguaje como un reflejo de estructuras mentales innatas, mientras que el empirismo, Locke, Hume, lo veían más como algo construido a partir de la experiencia sensorial, para nombrar lo que percibimos. Y todo este recorrido nos lleva al siglo XX, a lo que se llamó el giro lingüístico. ¿Por qué giro? ¿Qué cambió tan drásticamente? Fue un cambio de foco total. Filósofos como Wittgenstein y toda la corriente de la filosofía analítica empezaron a plantear que muchos de los problemas filosóficos tradicionales en realidad no eran problemas sobre el mundo, sino sobre cómo usamos el lenguaje. Problemas de lenguaje, no de realidad. Claro, o sea, que las confusiones filosóficas surgían de un mal uso del lenguaje, de no entender bien cómo funciona. El lenguaje mismo pasó al centro de la escena, ya no solo como una herramienta para hablar del mundo, sino como el objeto de estudio principal, y a veces como la fuente misma de los problemas. Interesante. Y Wittgenstein, mencionaste, tuvo su propia evolución dentro de ese giro, ¿no? Sí, una evolución muy marcada. En su primera etapa, con el Tractatus, él buscaba como un lenguaje ideal, lógicamente perfecto, un lenguaje que pudiera ser un reflejo exacto de la estructura del mundo, como un espejo. Una idea muy potente. Pero después, en sus investigaciones filosóficas, dio un vuelco. Dijo, no, el significado no está en esa relación palabra-cosa-reflejo. El significado está en el uso, en cómo usamos las palabras en contextos sociales concretos, en lo que él llamó los juegos del lenguaje. Un cambio radical, de un espejo a una herramienta social, digamos. Exactamente. Pasó de la representación a la acción, al uso dentro de una comunidad. ¡Qué viaje, eh! Desde Aristóteles sentando las bases de la lógica, conectándola al lenguaje como expresión del pensamiento sobre una realidad estructurada. Pasando por los debates medievales sobre si los conceptos son reales o solo nombres, las visiones modernas. Hasta llegar al siglo XX, donde el lenguaje mismo se vuelve protagonista y su significado se busca en el uso social. Y entender todo este camino, creo, nos da mucha luz sobre debates actuales, sobre cómo funciona la comunicación, qué es el significado, incluso cómo intentamos que las inteligencias artificiales usen el lenguaje. Vemos que esas preguntas fundamentales sobre qué es el lenguaje, cómo se relaciona con el pensamiento y el mundo, siguen totalmente vigentes. Totalmente. Y para cerrar, dejo una pregunta picando, ¿no? Si tomamos esta última idea de Wittgenstein, que el significado surge del uso social, del contexto, ¿qué pasa con nuestra idea de una verdad objetiva, universal, que el lenguaje debería reflejar? ¿Será que el lenguaje es más una caja de herramientas superversátil que usamos para construir y navegar nuestro mundo socialmente que un espejo que refleja las cosas tal cual son ahí afuera? Una excelente pregunta para seguir pensando. ¿Herramienta o espejo? Da para mucho.